Bienvenidos entonces a la clase número 7, segundo reconocimiento. Esta clase es sumamente importante porque ya venimos trabajando todo lo que es el primer reconocimiento en una víctima. Hemos aprendido ya a hacer todo lo que es las maniobras de RCP y ahora iremos a un segundo reconocimiento mucho más cuidado, con mucho más tiempo y otro tipo de disponibilidad, pero donde nosotros también debemos estar sumamente atentos a lo que está pasando con nuestro paciente. Recordemos que ese paciente era nuestra víctima. Nosotros tomábamos contacto con la víctima que había tenido un accidente o un incidente y pasaba a ser nuestro paciente, pasaba a estar a nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? El primer reconocimiento en adultos, lo que íbamos a hacer primero siempre, y a tenerlo muy en cuenta, seguridad, escena y situación. Vamos a aplicar el sensorio, todo lo que son nuestros sentidos para poder detectar rápidamente si esa víctima está en estado crítico o no crítico. ¿Qué vamos a utilizar con el sensorio? Vamos a ver, vamos a observar el cuerpo del paciente, vamos a observar si tiene movimiento en su tórax, ¿sí? Vamos también a silenciar los micrófonos, chicos, por favor. Observamos el color, aplicamos el tacto, vemos a través del tacto la temperatura del paciente, le íbamos a comparar con nuestro cuerpo, si estaba muy caliente, muy frío, ¿sí? Vamos a utilizar todo lo que es el sentido del oído para poder escuchar y ver si esa persona respira. También nos permite utilizar el sensorio para estar en un 360 seguros, aplicando todo lo que es la seguridad de la escena y la situación, ¿sí? Después de este sensorio en adultos, vamos a hacer el CAB, que iba a ser justamente el control de la circulación, el control de hemorragias, todo lo que era la apertura de vías aéreas y la ventilación. Y de ser necesario, íbamos a aplicar el protocolo de RCP, ¿sí? Recordemos que esta secuencia es sumamente importante para que nosotros de alguna forma podamos salvar vidas. ¿Y por qué con los adultos empezábamos con el CAB? Porque justamente el adulto tiene mayor posibilidad de morir en una situación cardíaca que en una situación traumática. En cambio, con los niños sí tienen mayor posibilidad de morir en una situación traumática. Entonces, es importante que en lo que es el primer reconocimiento de pediátricos hagamos la seguridad, la escena, la situación, volvamos a aplicar nuestro sensorio, saquemos esa visión de tubo, hagamos una mirada general y con nuestros sentidos podamos hacer una comprobación de los signos vitales. Vamos a hacer un repaso: tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, relleno capilar y temperatura, ¿sí? Por eso vamos a hacer una buena apertura de vías aéreas. Si es necesario, vamos a permitir que se ventile y después haremos el control justamente de circulación, de hemorragias y, de ser necesario, también activaremos el protocolo de RCP. Por favor, recuerden desactivar sus micrófonos. Con respecto al segundo reconocimiento, habíamos dicho que íbamos a disponer de un poco más de tiempo. La calma empezó a poder trabajar con nosotros, porque en el primer reconocimiento teníamos esa situación de 2-3 minutos que debíamos ver si este paciente estaba en estado crítico o no, porque de alguna forma activa el servicio de emergencia, activa protocolos, activa una serie de cuidados. Bien, ¿qué es lo que pasa? A partir de este cuidado minucioso y de esta examinación, de siempre examinando desde la cabeza hacia los pies, ahora con un poquito más de tiempo vamos a poder ver justamente todo lo que es el trabajo de la parte del segundo reconocimiento, donde vamos a estar viendo justamente lo que denominamos el D y el E. Todo lo que es el déficit neurológico, y vamos a exponer las posibles heridas, vamos a mostrarlas, vamos a abrir, justamente vamos a romper pantalones para ver qué tipo de sangrado, de heridas tenemos, buscar fracturas, deformidades, y vamos a hacer esta exposición de este paciente al medio, porque recordemos también que puede haber algunas cosas que les pueden estar generando algún tipo de alergia y demás, ¿sí? Entonces,
este control ambiental, esta búsqueda de algunas situaciones más complejas que no ponen en peligro inminente la vida del paciente, es lo que nosotros vamos a estar haciendo en el segundo reconocimiento, tanto en adultos como en pediátricos. ¿Por qué? Porque nos podemos tomar 5 minutitos para hacer este segundo reconocimiento, ¿sí? El segundo reconocimiento como tal es la evaluación secundaria que diagnostica todas aquellas patologías o lesiones que no comprometen la vida de inmediato, pero que podrían hacerlo si no son detectadas, tratadas y curadas a tiempo. Por eso también es importante un segundo reconocimiento y debe repetirse también después de un tiempo de haber iniciado los reconocimientos para poder tener un mayor control de nuestra víctima, ¿sí? En este segundo reconocimiento se detectarán todas aquellas lesiones que no hayan sido controladas en el primer reconocimiento. ¿Por qué? Porque no teníamos tanta urgencia de detectar algunas situaciones, que ahora, con tiempo, podemos evaluar mejor el cuerpo, podemos revisar, podemos mirar, etcétera, etcétera, ¿sí? No se debe iniciar este procedimiento hasta que no estemos plenamente seguros de que la evaluación primaria ha sido efectiva y la hayamos podido completar. Entonces, iremos explorando siempre, volviendo a lo que es el trabajo en el cuerpo, desde la cabeza hacia los pies, vamos a ir explorando toda la región de nuestro cuerpo, los distintos segmentos, ¿sí? Vamos a ir explorando todo lo que son los tubos, vamos a ver también con los dedos todo lo que son los orificios. Hay que ir explorando con mucho cuidado porque también podemos encontrar que nuestro paciente puede sentir dolor, entonces vamos a ir detectando con nuestro sentido estas anomalías, estas situaciones que se van a ir presentando. A ver, evidentemente dentro del segundo reconocimiento, después también en un ámbito hospitalario, vamos a necesitar tal vez de algunas situaciones, por ejemplo, placas o algún otro tipo de estudios. Bien, acá teniendo en cuenta que ya no tenemos tanta urgencia, hay que tener en cuenta otros factores que son muy importantes a la hora de atender a nuestras víctimas, ¿sí? Por eso también está lo que es la ley del buen samaritano. Estas leyes en general en distintos países están dadas para la protección legal a todas las personas que son socorristas o a todas las personas que de alguna forma tienen algún tipo de conocimiento o se acercan de forma voluntaria a tratar de dar un primer socorro a esa víctima, ¿sí? A ver, fueron hechas justamente para poder cuidar un poco y fomentar la asistencia y eliminar todo esto de los miedos de después voy a tener que hablar con el fiscal o voy a quedar pegado de alguna forma legal y demás. Volvamos al mismo pensamiento que ya habíamos visto. Nadie les va a decir nada si ustedes estuvieron atentos y estuvieron ayudando o con predisposición para acompañar a una persona, ¿sí? Porque hicieron todo lo posible para salvar a esa persona, todo lo que estuvo al alcance de su mano o todo lo que estuvo con respecto a lo que son sus conocimientos para poder trabajar con estas personas. Ahora, si ustedes no hacen nada, si ustedes hacen abandono de persona, omisión de tareas, etcétera, ahí sí viene el problema legal, donde ustedes se van a ver envueltos de alguna forma, ¿sí? A ver, hay que tener en cuenta también otras interacciones con distintas leyes. Por ejemplo, todo lo que es el derecho a que la víctima pueda rechazar su tratamiento por una cuestión de religión o porque simplemente esa persona sabe que ese tratamiento no va a ser efectivo porque va a ser prolongar una agonía o porque tal vez, nada, se quiere entrenar. Entonces también debemos aprender a respetar la posibilidad de que uno de nuestros pacientes nos diga no, mi derecho no, de no atención es este y quiero que se cumpla. También tenemos que tener en cuenta lo que es el consentimiento, y ahí vamos a ver si es implícito o explícito, y ver también lo que es la patria potestad. ¿Por qué? Porque son factores que empiezan a jugar cuando estamos trabajando con los niños, ¿no? A ver, la patria potestad que tienen los padres sobre los hijos que aún no han sido emancipados es importante porque son los adultos responsables que van a decidir
por sobre los niños, nos pese o no nos pese. Guarda, porque también hay que tener muy en cuenta todo lo que es el abandono, ¿no? ¿Qué es el abandono? Abandonar a una persona es dejarla desamparada, desvalida, sin prestarle los socorros, los auxilios básicos, ¿no? Sin dejarlo con esa ayuda que tal vez pueda hacer una diferencia. Entonces, es la cesión o el cese, o tal vez simplemente dejar de ayudar a esa persona y se produce lo que es el abandono, ¿no? A ver, para encontrarnos dentro de lo que es el respaldo de esta ley del buen samaritano, nosotros debemos actuar de forma voluntaria en una situación de emergencia, por ejemplo, un tratamiento que no haya sido programado ni previsto. No estamos hablando acá de una operación programada, sino que estamos hablando de situaciones que se dan en la calle, en la vía pública, ¿sí? En el ámbito domiciliario. Actuar de buena fe en base a los conocimientos que nosotros tenemos también, y evidentemente en lo que es los civiles, no mediar una compensación monetaria, evidentemente en todo lo que es personal afectado, bueno, es parte del compromiso que tiene que hacer, es su deber actuar. El deber actuar es cuando por ley se exige que una persona preste los primeros socorros en determinadas situaciones, ¿sí? A ver, cuando su empleo lo requiere, ya sea un enfermero, un policía, un bombero, por ejemplo, cuando hay una responsabilidad preexistente, ¿sí? Cuando hay una relación preexistente con las víctimas que las hacen responsables de ellas. A ver, y en este caso vamos a poner, por ejemplo, el transportista escolar que lleva de alguna forma a su grupo de niños a un colegio. Mientras se realice el traslado de esos niños, esas personitas son responsabilidad del chofer. Bien, con respecto al consentimiento, la víctima debe aceptar los primeros socorros, es decir, dar su consentimiento a la persona que va a prestárselos, que puede ser de forma explícita o implícita. Con respecto a la explícita, si es un adulto consciente, puede dar su consentimiento de forma verbal o asintiendo con su cuerpo, ¿sí? Ya sea con la cabeza, con un pulgar para arriba, con un movimiento de alguno de sus miembros, etc. De la forma que pueda darse a expresar esa persona. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Presentarnos. Hola, mi nombre es tanto, nada, tengo conocimientos en primeros socorros, o soy rescatista, por favor, me gustaría ayudarlo, me deja que lo ayude, ¿sí? Con respecto al consentimiento implícito, es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, porque de alguna forma esto nos va a permitir trabajar en el caso de que la víctima sea un adulto y se encuentre inconsciente, o sea mentalmente incompetente. El consentimiento es implícito, es decir, se considera que la víctima quiere ser ayudada, ¿sí? En ese momento nosotros tenemos que hacer absolutamente todo lo que esté al alcance de nuestra mano para poder ayudarlo. Ocurre lo mismo si se trata de un menor de edad que no se encuentra acompañado de sus padres, ¿sí? O de un adulto responsable. Entonces, vamos a tratar, más allá de que esté consciente o inconsciente, de darle justamente toda la ayuda necesaria. Habíamos hablado ya algo del abandono, pero acá es importante que hagamos una diferencia con lo que es la negligencia. La negligencia se considera cuando la víctima sufre daños o lesiones producto de una mala atención de nuestra parte. Es todo un problema, porque esto evidentemente trae sus consecuencias legales, ¿no? Entonces, a ver, algunas situaciones para tener en cuenta con respecto a la negligencia: el tener el deber de actuar y no hacerlo, causar más lesiones o daños, o actuar cuando las circunstancias exceden nuestro nivel de conocimiento o de capacitación. Por eso es muy importante que en la revisión secundaria nosotros utilicemos algunas reglas mnemotécnicas que nos van a permitir de alguna forma ordenar todo lo que es el procedimiento que nosotros vamos a ir haciendo para esta revisión, ¿sí? A ver, cuando nos referimos a una anamnesis amplia, estamos hablando justamente de la historia clínica o los datos que nosotros vamos a recabar de nuestro paciente, de nuestra víctima. Es ahí donde nosotros tenemos que ser muy curiosos y siempre tratar de dar un paso antes. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a preparar nuestros cuestionarios, nuestras preguntas, para tratar de recabar esa información
que nosotros vamos a estar utilizando para esta anamnesis, esta historia clínica que vamos a ir generando. Recuerden que dentro de esta historia clínica vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la cinemática del trauma, cómo ocurrió el evento, cuándo fue, quiénes fueron las personas involucradas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una de las primeras reglas mnemotécnicas que nosotros vamos a utilizar para apoyarnos es justamente la del sample. En el sample vamos a estar viendo todo lo que son los síntomas, las alergias. Todo esto es una charla que nosotros vamos a ir teniendo con nuestro paciente, nuestra víctima, en el caso de que esté consciente, que sea colaborativo, y si no, lo haremos también con los familiares o las personas que estén acompañando. Son datos necesarios que son muy importantes, porque esos datos nosotros después se los vamos a pasar vía telefónica al despachante o recibiremos de alguna forma colaboración a través de esos datos que nosotros vamos a ir teniendo, ¿sí? Entonces, todo lo que es el sample, síntomas, alergias, la averiguación de qué medicamentos toma esa persona, cuándo los tomó por última vez, si no lo tomó y vemos que está en horario de tomarlo, invitarlo a que esa persona también lo tome, ¿sí? Porque tal vez le pasó ese accidente por no haber tomado en el horario, estamos justo en el horario, entonces tomar ese cuidado, a ver qué patologías previas puede tener esta persona, qué tipo de enfermedades. Con respecto a la L, vamos a ver todo lo que es la libación, cuándo fueron los últimos alimentos, cómo le cayeron esos alimentos, si está acostumbrado, si tiene algún tipo de alergias, por ejemplo, si es una persona que es celíaca. Fíjense la cantidad de datos que nosotros vamos a ir recopilando en esta historia clínica, en esta anamnesis amplia, en esta averiguación de antecedentes de lo que está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Y evidentemente vamos a ver el entorno, vamos a dejar de mirar un tubo, vamos a tener esa mirada mucho más abierta, que nos va a permitir tener todo lo que son los eventos relacionados que nos indiquen qué es lo que pudo haber pasado en esta situación. A ver, es importante también que en este examen físico que nosotros vamos haciendo de cabeza a pie, nos vamos apoyando también en otras reglas que nos van a permitir acordarnos qué procedimiento ir haciendo, ¿sí? Y por ejemplo, la regla mnemotécnica Díaz también es muy importante, porque de alguna forma nos va a permitir buscar, observar, aplicar nuestro sensorio, fíjense, vista, tacto, porque vamos a ir recorriendo, ¿sí? Habíamos dicho todos los tubos, todos los huecos, los orificios del cuerpo, las deformidades, lograr ver si hay una inflamación, si hay algún tipo de chichón, si, a ver, sentir, porque nos puede pasar que en una de esas no podamos ver, pero sí podamos tocar y veamos que hay una herida abierta con sus bordes, y cómo son los bordes, si son regulares, si son irregulares, ¿sí? ¿Cuál es la sensibilidad al tacto nuestro? ¿Cuántas veces vamos a poner una crema o cuántas veces vamos a hacer la aplicación de un protocolo y la persona reacciona al tacto nuestro? Fíjense la cantidad de información que estamos recibiendo a través de la utilización de nuestro sensorio, ¿sí? Por eso es sumamente importante tener en cuenta todo lo que es el sample, el día, buscar las deformidades, todo lo que es la inflamación, ¿sí? Esas heridas abiertas, todo lo que es la sensibilidad al tacto, son datos que nosotros tenemos que ir atendiendo, hacer un relevamiento, ¿sí? Si la víctima se ha lesionado, vamos a comenzar este examen físico a través del día. Pero ¿qué es lo que pasa? También vamos a encontrar otra regla mnemotécnica, por eso uno va a ir adecuando según la necesidad o según la situación cada una de estas reglas mnemotécnicas para ver cuándo nos sirve una y cuándo nos sirve otra. La regla mnemotécnica la muestra, ¿sí? Que justamente si la víctima está sufriendo una enfermedad súbita, hay que comenzar a ver esta información que va a ser pertinente y va a ser muy útil para nosotros. Con respecto a lo que es la muestra, por ejemplo, vamos a ver qué tipo de medicación toma el paciente, cuál es la última ingesta oral que tuvo, ¿sí? Cuál fue la cantidad, si realmente fue en el horario también adecuado, cuáles son los eventos que llevaron a la lesión, a las enfermedades. Acá podemos recordar lo que era la lipotimia y el desmayo, ¿sí? A ver, fue una baja de tensión. ¿Sí? Bien. Revisar siempre los signos, los síntomas
de nuestro paciente, seguimos en la muestra, ¿no? Fíjense todos los datos relevantes que vamos incorporando, que vamos adquiriendo. Entonces, ver también si hay algún tipo de trastorno médico, ahí es donde también vamos conformando esta historia clínica. En una de esas el paciente es colaborativo y nos puede ir informando, no, yo soy alérgico o tengo alguna patología de base, entonces no aplicar tal medicación, sí aplicar tal otra, vengo con mi medicación en mi botiquín, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta al medio? Y realmente ver cuáles son las alergias que nosotros podemos encontrar. A ver, en el muestra también nos vamos a basar en algunas situaciones, por ejemplo, como la búsqueda de medallas o brazaletes de tipo sanitario. Estas medallas o brazaletes son, son indicios, son alertas que nos van a permitir saber que una persona inconsciente que tiene esta medalla, que tiene este brazalete, tiene algún tipo de patología. Esa información va a estar también recopilada en esas medallas, por lo que nosotros debemos identificar siempre ese tipo de medallas que van a estar con lo que es la estrella de la vida o una cruz roja, por ejemplo. Entonces la vamos a dar vuelta y ahí vamos a encontrar seguramente información muy valiosa. Pero fíjense que la muestra, a través de toda la búsqueda que fuimos haciendo, nos va a dar una historia general de cómo es la clínica del paciente. A ver, nosotros en este segundo reconocimiento vamos a empezar a ver también todo lo que son las heridas, las lesiones o traumas. Y esto viene desde el tiempo de los egipcios, donde ya se veía que en los ataúdes o en las fosas donde ponían a los cadáveres, se ponía, por ejemplo, alguna piedra que decía, por ejemplo, esta persona falleció por trauma o no falleció por trauma. De alguna forma, los egipcios en su cultura ya contaban dentro de la cultura de la muerte por qué había fallecido o no esa persona, ¿sí? Entonces, cuando ponían que esta persona tenía un trauma, seguramente no había sido muerte natural, seguramente había habido una situación de violencia, seguramente esa persona había tenido una muerte que no era tranquila y ellos, fíjense cómo de golpe la cuestión religiosa se empieza a mezclar en una de esas con todo lo que es la atención hospitalaria y también, ¿por qué no?, todo lo que es la atención psicológica que de alguna forma iremos desarrollando e iremos cuidando a lo largo de todo lo que es nuestro curso, ¿no? Entonces, el trauma es el suceso perjudicial producido por alguna forma concreta de energía, ¿sí? Esta forma puede ser violenta, como habíamos dicho, ¿sí? Y vamos a encontrar dentro de la mecánica, la electricidad, química, la radiación o la térmica. Distintas formas de encontrar un trauma. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta revisión secundaria también la podemos estar haciendo dentro de lo que es una colisión automovilística. Entonces, en esta cinemática del trauma nosotros vamos a explorar si estaba la persona con el cinturón de seguridad puesto. Ahí también vamos a ver las lesiones que podemos ver si esa persona no tenía su cinturón de seguridad puesto, todo lo que es, por ejemplo, los ojos mapache, o la colisión o el impacto que nosotros vamos a descubrir en el vehículo, ¿sí? Fíjense cómo vamos haciendo esta investigación a partir de la cinemática de este trauma, ¿no? A ver, vamos a ver la deformidad en el volante, son datos, son signos, son indicios que nos permiten ver si ese golpe fue frontal, si ese volante está deformado. Hacia adelante vamos a suponer que también hay un daño en la parte del tórax, que puede haber algún tipo de fractura en nuestros brazos, en nuestras extremidades. Nos va a permitir también averiguar cuál es la dirección del impacto. Eso nos permite de alguna forma en esta evaluación secundaria ver si hay alguna persona que haya sido despedida y hacia qué lado fue despedida. Fíjense cómo recabando esta información nos nutrimos realmente de un montón de cosas que nos permiten tener claro cómo fueron estas cosas, dónde buscar y qué hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante observar todo esto. Ya no podemos permitir más una visión en tubo. Nuestra visión tiene que ser sumamente abierta y estar atentos a 360 porque esto puede ser muy dinámico, ¿sí? A ver, con un trauma penetrante
vamos a ver una región anatómica muy comprometida, vamos a poder observar el trayecto, la velocidad, cuál fue el calibre de la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a ir encontrando con distintas situaciones y distintos tipos de accidentes. Un accidente súper común, por ejemplo, es la empalación de objetos. Entonces, esto le pasa mucho a los niños, pasa mucho a los adultos que se descuidan con algunas cosas. Siempre empezamos desde la cabeza, vamos a ir bajando hacia los pies, a ver, vamos a observar todo lo que es la agudeza visual que puede tener el paciente. Habíamos visto el índice neurológico a través de Glasgow, todo lo que era el tamaño de las pupilas y qué nos indicaban las pupilas, ¿sí? La reacción de una pupila, de dos pupilas, hacia el centro, hacia afuera, la expansión, las hemorragias, todo lo que son lesiones penetrantes, ¿sí? Y evidentemente vamos bajando todo lo que es cabeza, vamos a la parte maxilofacial, encontramos todo lo que es la protección de los tubos, fíjense el primer tubo ya del cuello, todo lo que es la columna cervical, qué tipo de dolor tenemos. Con el tacto vamos a ir recorriendo suavemente con nuestras manos, viendo si hay algún tipo de deformación, algo que no esté en su lugar. Vamos a revisar todo lo que es todos los otros tubos, las partes y regiones del cuerpo, ¿sí? Vamos a poder detectar también una fractura laringea a través de una ronquera, un efisema. Son cosas que son palpables. Seguimos utilizando todo lo que son los sensorios, chicos. Una desviación de la tráquea, ¿sí? Bueno, son situaciones que de golpe nos están indicando que hay algunas cosas que pueden llegar a complicarse. Pero evidentemente, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un trauma de tórax o de abdomen, vamos a encontrar un montón de cosas, desde todo lo que es empalamiento, todo lo que es la invasión de cuerpos extraños en nuestro cuerpo, ¿sí? A ver, vamos a encontrar todo lo que son desgarros de órganos, fracturas y demás. Bueno, y acá tenemos que tener en cuenta, chicos, muchas cosas. Un empalamiento no se saca en la calle. Una persona que se empala con un objeto tiene que ser transportada con ese objeto empalado, asegurado. Ya por eso también cuando veamos vendajes vamos a ver cómo asegurar ese empalamiento. Y todas estas personas deben ser tratadas o retiradas de ese empalamiento justamente en un quirófano y por personal totalmente habilitado para hacer estas situaciones, ¿sí? Bien, a ver, en el caso de la evisceración, nosotros no vamos a... antes había una escuela de medicina que hablaba que en el caso de que existiera una evisceración, nosotros deberíamos volver a meter todas las vísceras adentro del cuerpo, acomodarlas y transportar a la persona. Eso ya no se utiliza más, porque justamente puede haber muchos problemas en la asepsia. Nosotros podemos generar una infección. Entonces, un órgano que esté eviscerado, ahora lo que comúnmente hacemos es en nuestros botiquines, en nuestros móviles, llevamos, por ejemplo, papel film, que es un papel plástico, envolvemos en el cuerpo, empaquetamos y eso se lava, se higieniza en quirófano y se introduce por personal calificado en un quirófano, ¿sí? A tener en cuenta entonces, porque todo lo que es evisceración y empalado se trata en los quirófanos. A ver, con respecto al cambio de velocidad, hablando de la cinemática del trauma, nosotros vamos a ver que se pueden generar otro tipo de lesiones en las extremidades, en el tórax, en la cabeza, en el abdomen, ¿sí? Dentro de esas lesiones, nosotros vamos a tener que ir viendo cuál es la gravedad también de esas lesiones para poder hacer un triage y ver cuál es lo que primero vamos a estar solucionando. Dentro de lo que son las heridas, vamos a encontrar heridas abiertas, que es justamente donde nuestra protección de la piel está rota, ¿sí? Y vemos la herida y una herida cerrada donde tal vez no detectemos ninguna rotura de nuestro envoltorio del cuerpito, que es la piel, pero sí tal vez veamos todo lo que es un moretón, que nos está indicando que puede haber una lesión interna que puede ser sumamente grave porque es silenciosa y porque está oculta, chicos. Entonces, a tener en cuenta esos factores, qué pasa si la persona empieza a vomitar sangre, qué pasa si la persona orina sangre, defeca sangre, o si un moretón empieza a tener otro tipo de viscosidades, ¿sí? Es importante que ustedes puedan reconocer básicamente dentro de estas 4 heridas
son lesiones que son muy comunes. A ver, las heridas por punción, desde la penetración por un clavo hasta nada. ¿Cuántas veces nos caemos? Una llave nos atraviesa. A ver, podemos poner un sinfín de ejemplos en este tipo de heridas. Las más comunes, tal vez un poco menos importantes, son todo lo que son las abrasiones o las raspaduras. Son heridas muy sencillas de curar, no ponen en riesgo la vida. Guarda con el tipo de laceraciones, porque ahí sí empieza a haber alguna complicación. Y también con todo lo que es la abulsión o el desprendimiento de algunas partes del cuerpo. Estos son accidentes que muchas veces cuando trabajamos con herramientas muy pesadas o los chicos mismos con respecto a la apertura de puertas pueden tener este tipo de accidentes, ¿sí? Con respecto al punto de vista de la asepsia de las heridas, las vamos a clasificar en limpias, que son las causadas por un bisturí durante el procedimiento quirúrgico. Hay que tener muy en cuenta que estas también son heridas de bordes regulares, ¿sí? Pero una herida contaminada, por ejemplo, es con bordes irregulares, generalmente se produce en la calle, generalmente se produce en un ámbito que no es un ámbito cuidado, que la asepsia no es buena, entonces hay que tener mucho cuidado también porque esos bordes irregulares de golpe pueden generar una pérdida de piel, una rotura, ¿sí? Guarda con el tipo de infecciones o con los o con los elementos que podemos encontrar en la rotura de esa herida, ¿no? Bien, y después encontrar las heridas en distintos tipos, lo que llamamos nosotros la herida tipo 1, esto me gusta un poco para que ustedes lo puedan después ver con respecto a las imágenes, saber, por ejemplo, algún tipo de definiciones, ¿no? Entonces, la herida tipo 1 es la alteración observable en la piel íntegra sin pérdida de continuidad relacionada con la presión que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar en pieles oscuras y puede presentar tonos rojos o azules. A ver, en comparación con un área adyacente o opuesta del cuerpo, siempre habíamos dicho que vamos a tomar por referencia ya sea nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestra víctima, ¿sí? Vamos a poder ver si esa ha sido sometido a algún tipo de presión, o de si puede incluir algún tipo de cambio o no con respecto a los siguientes aspectos. Vamos a tocar todo lo que es la temperatura de esa persona, si está muy caliente, si está muy fría, ¿sí? Cómo es la consistencia del tejido, la coloración, etc. Entonces, la imagen nos permite entender un poquito más la definición. Las heridas de tipo 2, donde evidentemente ya tenemos una pérdida parcial del grosor de la piel, ¿sí? En algunas de sus capas, tanto de la dermis o de la epidermis. Es una herida superficial que tiene un aspecto de abrasión, de una ampolla rota, o empieza a generar ya también un cráter, ¿sí? Las heridas de tipo 3, un poco más complejas, eso no se preocupen porque ya después está mucho más claro en el manual de anatomía, ¿sí? Tenemos la pérdida total del grosor de la piel, que implica la lesión o la necrosis del tejido subcutáneo. Acá ya estamos hablando de que las células están muertas, ¿sí? Y que la herida es mucho más grave, puede extenderse y también puede generar algún tipo de infección. Bien, una herida de tipo 4, pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis de tejido o lesión en músculo, huesos y estructuras. Y aquí es donde podemos encontrar también algunas cavidades internas que no siempre las vamos a ver a simple vista, sino que vamos a tener que explorarlas, ¿sí? Bien, con respecto a las heridas abiertas, generalmente son lacerantes, puede ser desde que una criatura atraviese una puerta de vidrio hasta la mordedura de un perro, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener que tener? Hacer un efectivo empaquetamiento de la víctima, la inmovilización cervical, si es indicado o no, según la cinemática del trauma. Recuerden que todos estos dispositivos de inmovilización ayudan a una adecuada inmovilización, pero no siempre hacen una inmovilización completa, salvo que se utilicen varios dispositivos juntos en distintas situaciones. No se preocupen porque ya lo vamos a ir viendo también eso, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es la ferulización de las lesiones
y vamos a ver qué cosas tenemos para ferular. Muchas veces vamos a utilizar el mismo cuerpo para utilizarlo como férula. A ver, vamos a improvisar férulas realizadas. Este es un trabajo práctico que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, un caño de PVC. Fíjense cómo estamos utilizando férulas de distinto tamaño, de distinto grosor y de distinto calibre. A ver, acá tengo unas más chiquitas. ¿Sí? Vamos a utilizarla para ferular. Miren lo que es la supervivencia. Ustedes están viendo una botella de Coca-Cola, donde la parte que está pintada es la parte que nosotros vamos a cortar. Esto nos va a permitir utilizarlo como férula, por ejemplo, hacer una estabilización de todo lo que es el codo, de todo lo que es los miembros. A ver si tengo algo más. Bueno, algunos de los dispositivos, ¿sí? Un collarín cervical. Vamos a encontrar también lo que es, por ejemplo, una tabla Arraki con sus dispositivos ya sea de sujeción o los Spider, y por qué no también un chaleco de explicación como dispositivos. Esto, antes de que termine, es muy importante que lo sepamos, chicos. Hemorragias vamos a encontrar de 3 tipos distintos, ¿sí? La capilar, la venosa y la arterial. La capilar no me preocupa porque es un raspón, es una pérdida de sangre mínima. La venosa, generalmente vamos a ver que la sangre sale constantemente. Pero ¿qué pasa? No va a salir a chorros, pero sí va a ser una sangre más oscura. La arterial, la venosa la tenemos que atender, ¿sí? La podemos atender con alguna compresión y demás. La arterial es muy peligrosa, porque estamos hablando que en 2-3 minutos la persona se desangró. Y es importante saber que vamos a ver que la sangre es una sangre brillosa, nos va a llamar la atención, nos va a encantar, ¿sí? Bien, Ale, de esta disculpa. forma vamos a dar por terminada esta parte y vamos a bajarnos y nos volvemos a subir. Muchas gracias.